Estamos en esta serie Venciendo a mi otro yo. Y por eso le puse este título a la predicación de hoy, que se llama Meditación y silencio, pruebas de Dios para tu fortaleza. Es importante que tú anotes eso. Es importante que sepas que este mensaje está siendo grabado y está siendo puesto en el canal de YouTube para que tú lo puedas ver y reflexionar nuevamente, y ojalá en tu casa tomes nota y lo pares y vuelvas a anotar y medites acerca de la palabra de Dios para buscar esa transformación que Dios está dando a su iglesia. Vamos a apoyarnos en la lectura de Génesis 12, capítulo 12, del 1 al 4, y yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oremos. Padre Santo, hoy te quiero pedir, Santísimo Rey, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú nos has llamado a vivir una vida sobrenatural, una vida que no es de este mundo, una vida que no proviene de conocimiento humano, sino una vida que es espiritual, sobrenatural, especial, gloriosa y grandiosa. Por eso tú nos dices en tu palabra que cuando llegue el tiempo, circuncidarás nuestro corazón y grabarás tu palabra en nuestro corazón, y allí será sellada por el poder de tu Espíritu Santo, y seremos personas nuevas, y tendremos una vida nueva y una vida nueva en abundancia. Y nos dices que esa vida antigua quedó atrás, esa vida del viejo hombre quedó atrás, y por eso hoy nos enseñas a vencer nuestro otro yo. Por eso te damos la gloria, Padre, y yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que este mensaje de hoy, por el poder de tu Santo Espíritu, sea sellado en cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que seamos influencia verdadera en esta sociedad en que vivimos, para tu gloria, y en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos amados, los creyentes cristianos andamos por fe. Pero hay algunos cristianos o algunas personas que dicen ser cristianas y pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, pero no andan por fe, andan por vista. Se mueven de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Y este mundo se mueve es por lo que ve. Pero el Señor nos llama a que vivamos por fe, a que tengamos fe, a que confiemos en Él. Y Dios quiere que oigamos su voz y caminemos por fe en Él, con Él, por Él y para Él. Es importante que seamos nosotros entendidos en eso. Aquí no se hablan palabras de hombre, aquí se está hablando, es la palabra de verdad, y la palabra de Dios, que es la verdad, tiene poder, y tiene un poder que transforma la vida de las personas.
Abraham, al igual que nosotros, vino de una sociedad pagana. La sociedad en que vivía Abraham era una sociedad idólatra, una sociedad llena de pecado. Era un mundo lleno de idolatría y de pecado. Pero sin embargo Dios en su soberanía viene sobre él y le habla. Y Abraham escucha. Y eso está sucediendo con nosotros hoy. Dios está hablando, Dios está transmitiendo su palabra hoy al espíritu, al corazón de cada uno de nosotros y nos está llamando y nosotros estamos escuchando. Pero allá afuera hay millones de personas que no están escuchando la palabra de Dios y viven como bien les parece. Y por eso tienen resultados que son funestos. No sé si ustedes sabían, se me escapa el nombre en estos momentos, pero en Alemania hay una ciudad, algo así como que la llaman la ciudad del tiempo. Y es una ciudad, yo no sé si de pronto Luis Alberto conozca de eso, porque ustedes miden mucho el tiempo como pilotos, ¿no? Están muy pegados de eso. Hay una ciudad donde pusieron un reloj que todo el tiempo está contando por las estadísticas que ellos saben manejar y tienen un reloj científico, pero es una cosa gigantesca, en un laboratorio científico donde la cifra que están leyendo de cómo está creciendo la humanidad, la tienen a la vista del público, los nacimientos nuevos y las muertes que están sucediendo. Y entonces mostraban el reloj esta semana y decía que la humanidad en ese momento iba ya en 7.377 millones y la cifra bien especificada hasta el final. Y va contando. Y cuántas muertes están sucediendo y va decreciendo. Y la estadística con los nacimientos y todo eso está poniendo el reloj en el contexto real actual. Eso es algo asombroso. ¿Y saben qué es lo más asombroso de eso, hijos? Que nosotros estamos en esa estadística. Pertenecemos a esa estadística. Por eso es que debemos escuchar la voz de Dios, porque nosotros, aunque pertenecemos a esa estadística, aunque sabemos hoy que existe esa estadística, aunque pertenecemos al número estadístico de los que se están contando, que se están muriendo, nosotros debemos actuar porque no conocemos ni el día ni la hora en que vamos a morir. Puede ser hoy, puede ser mañana o dentro de un mes o dentro de 5 años, pero estamos contados en esa estadística y por eso es que debemos estar alerta, porque Dios, el que es soberano sobre todas las cosas, nos está llamando como llamó a Abraham. Lo que Dios hizo con Abraham es lo mismo que quiere hacer con todos nosotros. Dios, mire, sepa esto, mi hermano, Dios no había hablado a nadie desde los hechos de Noé, hasta que llega el momento en que escoge a Abraham. Entre esos dos tiempos de espacio, o espacios de tiempo, entre Noé y Abraham, Dios no había vuelto a hablar. Habla en el momento en que vuelve, en que llama a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Dios nos quiere hablar a nosotros y debemos ser entrenados en escuchar su llamado. Viene hoy entonces la primera pregunta para cada uno de nosotros. ¿Eres salvo? Respóndete a ti mismo. ¿Eres salvo? Es decir, tu destino tú ya lo conoces. Tú sabes que si hoy te mueres, inmediatamente vas a la presencia de Dios. ¿Eso lo tienes como una certeza? Esa es la certeza del cristiano. Esa es la seguridad del cristiano.
El saber que si es salvo, entonces, si responde sí con toda la certeza de su corazón, entonces sabe algo, que Dios lo eligió. ¡Qué maravilla!, ¿cierto? Y si sabe que Dios lo eligió, entonces también sabe que Dios lo llamó. Y si sabe que Dios lo llamó, entonces también sabe que Dios lo salvó. Y por eso es necesario escuchar la voz de Dios y obedecerle. Amén. En Isaías 6:8, ahí está hablando Dios, la voz de Dios. Dice, después de oír, ¿quién está escuchando aquí? Isaías. Dios le está hablando a Isaías y le dice, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién respondió? Isaías. ¿Y qué respondió? Heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Dios lo eligió, Dios le quitó el velo de ceguera espiritual, Dios lo escogió como hijo suyo y lo envió a predicar las buenas nuevas. Es decir, no el evangelio como es en la época cristiana, sino a anunciar todas las cosas que Dios le hablaba como profeta para que fuera a llevar el mensaje al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Pero tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Vemos a Pablo en Hechos 26, versículo 16. Aquí también está hablando el Señor. Y le dice el Señor a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí le está diciendo el Señor a Pablo, le está dando un anuncio de lo que va a hacer con él y le está diciendo, levántate. O, en otras palabras, le está diciendo, cree en lo que yo te he dicho. Pero esto sucede inmediatamente después de su llamamiento y acordémonos quién era Pablo. Para los que no lo saben, antes se llamaba Saulo y era un perseguidor de cristianos. Y cuando mataron a Esteban, la palabra dice que cuando mataron a Esteban, las ropas de Esteban las tiraron a los pies de Pablo y él estaba ahí. O sea, estaba cometiendo en los anales de las lecturas judiciales de hoy, estaba cometiendo el delito de complot para delinquir. Era un cómplice vivo, activo, viendo cómo asesinaban a un cristiano. Saulo era un perseguidor de cristianos, pero aquí lo vemos. Y el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti. El Señor se le apareció a Saulo. Y luego le cambia el nombre y le pone Pablo, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, le dice la Escritura. Y eso mismo es lo que sucede con cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Tú eres llamado a tener experiencias sobrenaturales con Dios. ¿Por qué? Porque es que tú eres una persona que tiene un espíritu y Dios a los espirituales les habla espiritualmente. Y por eso es que dice la Escritura que para los que no son espirituales, estas cosas que estamos hablando aquí son una locura. Ellos no las entienden. Imagínense los multimillonarios de este mundo. A ellos va uno a hablarles de Dios, a hablarles de la salvación, a hablarles de la verdad, a hablarles de las Escrituras, pero su Dios está en lo que ellos hacen, en la soberanía de su dinero, de sus recursos. La Escritura dice acerca de ellos que van por un resbaladero y no lo saben.
O sea, entre más ricos son, todos los días se enriquecen más, van por un resbaladero, destino hacia las profundidades. Pero sin embargo, Dios, que es tan soberano, ha escogido incluso de esos millonarios a unos y los ha puesto a su servicio dentro de la iglesia. Yo tuve la oportunidad hace unos años de conocer al presidente de una entidad farmacéutica. Un hombre de mucho poder económico, de muchos recursos y con una posición muy alta en una multinacional farmacéutica. Pero en esa multinacional farmacéutica fue formado como presidente de los Gedeones a nivel de Latinoamérica y todos sus recursos los usaba para que se imprimieran Biblias para llevarle a toda la humanidad latinoamericana. Y cada vez Dios lo prosperaba más. Dios escoge, no importa de dónde sea, Él va a sacar de cualquier lugar a las personas que le han de servir y que han de venir al camino. Dios los elige. Tú no te llamas a ti mismo, somos elegidos por Dios. Él es el que, así como hizo con Pablo, así como hizo con Abraham, así lo está haciendo con nosotros y nos elige. Y no es por lo que digan en una iglesia o por palabras proféticas que te hayan hablado a ti. No, esas son falsedades, son mentiras. Es la palabra profética más segura, la que nosotros tenemos, la que nos habla la verdad y la que nos dice, oye, Dios te está llamando, Él te está eligiendo. Acepta el llamado. Amén. Dios tiene voluntad, propósito y plan para cada uno. Estamos viviendo tiempos peligrosos, les repito, tiempos difíciles. Hoy es más claro evidenciar la cercanía de la muerte, ¿sí o no, hermanos? La muerte ha golpeado a nuestros hogares. Estamos en las familias, en las amistades, en el entorno social en que nosotros vivimos. Todos los días nos estamos enterando de amigos, familiares, vecinos, conocidos que por causa del COVID han muerto. Esta pandemia, la muerte está tocando muy cerca a las puertas de todos los hogares colombianos y del mundo entero. No sabemos cuál va a ser el que va a morir mañana. Estamos todos pendientes. Pero ¿saben qué? La gente no se ve atemorizada. La gente se ve campante. Me acuerdo las épocas de los años 80, cuando yo viajaba mucho por diferentes regiones de este país y cómo se sentía, se percibía el temor por la amenaza del narcotráfico. Porque no sabía uno dónde iba a explotar la siguiente bomba. Porque no sabía uno dónde iba a ser el siguiente ataque terrorista. En ese tiempo el pueblo colombiano vivía en zozobra, las vacaciones se le acabaron al pueblo colombiano, la gente no volvió a salir a pasear porque en las calles se autodenominó algo que se llamó la pesca milagrosa y al que secuestraban lo desaparecían inmediatamente. La pandemia de hoy está matando mucho más que el narcotráfico en esa época. Por eso es que debemos tener el temor de Dios en nuestro corazón. Por eso es que debemos ser entendidos que la muerte está rondando a través hoy en esta pandemia, pero la muerte está rondando todos los días al hogar de cualquiera de nosotros. Solo que al creyente Dios lo guarda, aunque Él no nos prometió que nos guardaría la vida eternamente y para siempre en este cuerpo carnal, sino que nos asegura la vida eterna con Él cuando salgamos de este cuerpo. Eso debemos comprenderlo, eso es algo que debemos entender. Por eso el Espíritu Santo hoy habla más contundentemente que en cualquier otro tiempo. Hoy el Espíritu Santo, que es nuestro Dios eterno y para siempre, está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Eso no lo podemos ignorar.
Nosotros no podemos ignorar como iglesia que la iglesia del Señor cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en el Dios que creó todas las cosas, en el Señor Jesucristo que vino y se entregó en sacrificio vivo para perdonar nuestros pecados y quien vino a rescatar todo lo que se había perdido, es decir, a toda la humanidad que estaba perdida en delitos y pecados y vino para perdonar nuestros pecados y para reconciliarnos con el Padre. Y el Espíritu Santo nos lo dejó después de haber resucitado al tercer día y ascendido a los cielos, nos dejó a su Espíritu Santo para que morara en el corazón de todo aquel que en Él cree. Ese es el creyente. Dios prometió que no nos dejaría solos. Todo aquel que en Él cree tiene la vida nueva en Cristo y el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos da la certeza de que somos hijos de Dios, de que tenemos sus promesas y de que vamos camino hacia la vida eterna. Pero hay algo más que debemos saber. Miremos Isaías 45:22. Nos dice la Escritura. Y préstele atención a esto porque si hoy hay aquí una persona que esté angustiada, si hoy hay aquí una persona que haya pensado en el suicidio, si hoy hay aquí alguna persona que se haya sentido desolada por su situación, si hoy hay aquí alguna persona que haya dicho en algún momento es que mi familia no cambia, es que mi familia sigue siendo la misma, es que no quieren creer en Dios, es que no quieren venir al camino, piense en esto que el Señor está diciendo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y cuando el Señor está diciendo, mirad a mí y sed salvos, nos está convocando a que no importa cuáles sean nuestras inseguridades, cuáles sean nuestros temores, cuáles sean nuestras deficiencias. Aquí al Señor no le importa si tú tienes un grado o no tienes un grado, o si tienes un posgrado, o si tienes una maestría. Al Señor eso no le importa. Al Señor le importa es tu corazón. Y por eso es que el Señor hoy viene y te dice, mírenme a mí y sean salvos. Es decir, crean en mí, reciban la salvación. ¿Y a quién se lo dice? A todos los términos de la tierra, es decir, a toda la humanidad. El Señor está extendiendo como nunca antes sus brazos y está diciendo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y dice ahí en Isaías, porque yo soy Dios y no hay más. Y en Isaías 55:1 nos ratifica, lo sella y nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. O sea, el Espíritu Santo y la palabra, que es la que nos fortalece, que es la que nos llena, que es la que nos da vida en Cristo Jesús para que nosotros nos sigamos viviendo como hemos vivido hasta ahora. Por eso Dios cambió el nombre de Abraham. El nombre cuando el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos se llamaba Abram, Abraham. Pero el Señor, una vez Él escucha el llamado y le obedece en ese caminar, le cambia el nombre por Abraham y le pone la H, que es la presencia de Dios, y lo sella y nos lo deja como enseñanza para nosotros de que cuando el Señor nos llama y nos elige, nos da un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo que tenemos? Hijos de Dios. Apartados para Dios, santos hijos de Dios, y en ese momento empieza en esa vida nueva a llevarnos en el camino. ¿Cómo tú tienes conciencia de esto? Cuando caes en un pecado, igual que antes,
ahora tu vida es diferente. Caes en un pecado y ¡pum!, se dispara la conciencia y se oye una vocecita interior que te dice, oye, caíste, arrepiéntete, confiesa tu pecado. ¿Te ha sucedido? ¿Sí? ¿Te ha sucedido? Ahí está la presencia de Él. Él te ama. Él te está cuidando, Él te está guardando y es Él el que quiere que tengas la compra sin precio y sin dinero de vino y de leche. Es decir, que tú puedes pedir, ven Señor a mí, ven lléname de tu Santo Espíritu, ven porque yo te deseo, ven porque yo te anhelo. Y no es que Él te obedezca, Él te ha llamado, Él te ha elegido y Él dice yo quiero llenarte y entonces pide que tú lo llames. Y Él viene y te llena. Él viene y ocupa el lugar que estaba vacío por nuestras desobediencias. Amén. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abraham? Abraham por Abraham. ¿Por qué? Pues porque un hombre que no es tocado por Dios no puede escuchar su voz. Por eso ustedes y yo tenemos testimonios de muchas personas que han estado años en la iglesia, pero un día se levantan y dicen, me voy de aquí y no vuelvo. Han sido tocados por el poder de Dios. Tal vez no es su tiempo. Tal vez no ha sido su tiempo. No nos atrevemos a juzgar que no son cristianos o que no son hijos de Dios. No, nosotros no juzgamos eso. Dios es el que lo ve. Dios es el que lo sabe. Dios es el que lo conoce. Pero a esas personas que Dios no ha tocado, esas personas no pueden escuchar su voz, porque para poder escuchar la voz de Dios necesitamos ser tocados por Dios. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, yo soy el camino. Juan 14:6, perdón. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre. ¿Cómo? Sino por mí. Amén. Entonces necesitamos el toque de Dios. Dios tocó el corazón de Abraham y le cambió su nombre y le puso un nombre que pudiera escuchar la voz de Dios. Y nosotros todos tenemos el mismo llamado de hijos de Dios, y Él viene y pone sobre nosotros esa investidura, Víctor. Él pone esa investidura para llenarnos de su dulce amor y para darnos esa categoría del nombre que es sobre todo nombre, del resucitado, del que cree, del que confía en Él, del que nos rescató de esa vida antigua que antes vivíamos. Por lo tanto, ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos una nueva vida. Eso mismo que hizo el Señor, Dios Todopoderoso, con Abraham, lo está haciendo con cada uno de nosotros, los que estamos escuchando su voz. Dios te está llamando a su servicio. Dios está incomodando corazones para que vengan a Él y le digan, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios lo está haciendo. Por eso hay una gran confusión que se está presentando en ti. Ya está esa confusión presentándose. ¿Yo qué hago? Pero es que yo siento unas cosas. Es que yo voy a la iglesia. Es que yo estoy escuchando la palabra. Hay una decisión o hay unas decisiones que yo tengo que tomar y estoy confuso. ¿Qué tengo que hacer? Acuda en oración a los pies de Dios y el Señor le va a aclarar su llamada. Eso hizo Abraham. Y después de que puso su corazón en las manos del Señor, le cambia su nombre y empieza a hablarle finamente y lo llevó. Dios dijo a Abraham, voy a hacer esto. Y dice la Escritura, era Abraham de 75 años cuando salió. Abraham confió. Amén.
Esto era aparentemente absurdo, porque él era un idólatra. Él estaba en una tierra pagana, en una tierra llena de pecado, en una tierra llena de idolatría, donde las costumbres totales eran apartadas de Dios, y sin embargo Dios lo llama y Dios le hace escuchar la voz de él, y Abraham confía y él discierne y él oye. Imagínense la lucha que él pudo tener espiritualmente. Tal vez él se quedó pensando, ¿y esto que yo he escuchado es verdad? ¿Está sucediendo en tu corazón? En mi corazón ha sucedido y sigue sucediendo. Y viene el Espíritu Santo y nos trae la certeza. Y nuevamente tenemos que volver a discernir, y nuevamente tenemos que ir en oración, a postrarnos de rodillas, a escuchar para obedecer, para decir: sí, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me has llamado, porque el Señor no nos aseguró que era solo un día de certeza y después un resto de vida solos. No, el Señor nos aseguró que estaría con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Abraham escuchó a Dios y confió en él. Cuando rendimos nuestra vida a Dios, debemos estar dispuestos a obedecer. Y miren esto, Dios, si no obedecemos, nos puede frenar porque queremos hacer lo contrario. Discutimos con Él, nos llenamos de argumentos y por eso es que no avanzamos. ¿Sí han visto eso en la vida cristiana? Abrimos la palabra y de pronto nos encontramos con una palabra que dice que Dios aborrece el sexo malsano y nos queremos hacer indiferentes. Que Dios aborrece la idolatría y nos queremos hacer indiferentes. Que Dios aborrece a los que dicen mal con su boca. Hay personas que hablan 10 palabras y 9 son vulgaridades. Dicen: no, pues que este mundo es así, yo hablo así. Y no hacen sino sacar y sacar por su boca palabras vulgares que son de maldición. Solo maldicen, pero no corrigen, y Dios les está diciendo: oye, venga, corrige eso. Pues es necesario corregir, porque si no se corrige en un lugar manchado, en un vaso sucio, Dios no va a entrar a derramar bendición. ¿Se dan cuenta del principio? Dios quiere vasos limpios. Dios quiere vasos que no sean sucios. Dios sabe que nosotros venimos de una naturaleza caída y por eso es que empieza a limpiarnos. A nuestro alrededor, en el gremio, por ejemplo, en el que yo me muevo, todos los días en el sector inmobiliario uno se encuentra con gente que no sabe sino hablar vulgaridades. Pero hoy en día, yo que ya tengo al Espíritu Santo, yo les digo: por favor, delante de mí no hable vulgaridades, porque eso es una maldición. Y yo sí les digo. Antes me daba temor decirlo, pero hoy sí les digo: esa es una maldición primero para usted. Primero se maldice el que dice la vulgaridad, porque esa es una palabra que salió de su boca. Cuando salió la palabra por su boca, ya no la puede atajar, ya no la puede devolver. Ya salió, y dice la Escritura que toda palabra que sale por nuestra boca sale y fue enviada para cumplir el propósito. Salió para decir lo que se envió a decir. Y ya no la puedo atajar, ya no la puedo devolver y guardármela. Por eso debemos ir y escuchar de viva voz a nuestro Señor en nuestro interior. Porque cuando rendimos nuestra vida a Dios, debemos estar dispuestos a obedecer. No es fácil en nuestras fuerzas. Pero el Señor nos dejó el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras dificultades. El Espíritu Santo está presente en la vida del creyente y entonces no podemos resultar diciendo, no, es que este matrimonio definitivamente está acabado. No, señores. Porque a Dios nadie lo puede vencer. En cambio, Dios vence al maligno en todo lugar. Y el maligno es el que se ha metido en un matrimonio a decir esto se acabó, esto ya no va más. Es el maligno el que se ha metido y es nuestra propia carne la que quiere únicamente acabar con las dificultades, creyendo que una separación, creyendo que un divorcio es el que va a traer libertad a una persona. Mentira. Eso no es así. Porque entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Que es el que hace nuevas todas las cosas, que es el que restaura todo, que es el que lo logra todo. No nos dejemos dominar por nuestros pensamientos ni por los deseos de nuestra carne y veremos la gloria de Dios en nuestra casa. Hay personas que dicen, yo no voy a Dios. A mí Dios no me han llamado. Para que Dios me llame, tendrá que Él mismo descender aquí mismo en mi presencia y decírmelo. Y Dios no actúa así. Dios toca el corazón. Hay otros que dicen, Dios no escoge a personas como yo, ni más faltaba, yo estoy muy ocupado. Hay otros que dicen, eso es para tontos, pero no para mí. ¿Ha escuchado esto de viva voz o en su interior? Hay otros que dicen, Dios llama santos, pero como yo, no, ¿cómo se le ocurre a Dios llamarme a mí? Dios llama a quien Él quiera. Amén. Dios llama a quien Él quiera, sea quien sea. Grande, chiquito, pequeño, hombre, mujer, gordo, flaco, viejito, joven. Dios llama a quien Él quiera. ¿Qué podemos hacer al escuchar el llamado de Dios que hoy se está pronunciando en esta iglesia? Entonces, mis hermanos, dice el título de esta predicación de hoy: Meditación y silencio. Las fortalezas que Dios nos da para vivir en este tiempo convulsionado. Entonces, ¿cómo es? Debemos meditar, debemos considerar, debemos pensar y debemos reflexionar acerca de nuestra vida. El Salmo 1:2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el verso 1 nos dice, bienaventurado todo aquel que no ha andado en consejo de malos y se deleita en el camino del Señor. Esa palabra, el Señor está diciéndote a ti hoy, medita, considera, reflexiona, piensa y toma decisiones a la luz de la palabra de Dios. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida y te da el sello del Espíritu Santo para que viva en ti, para que more en ti, y te dice que te va a ayudar, que te va a levantar, que no te va a dejar solo y que siempre estará contigo. Hay quienes dicen, no, pero yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo venga a mí? Es lo que dice la palabra y es lo que la evidencia. Por eso el Señor te pone en la iglesia cristiana para que tú tengas evidencias de ver a otros que han sido transformados por el poder de Dios y tú decidas seguir al Señor. Por eso nos deja el ejemplo en Pablo. Por eso nos muestra el ejemplo en el rey David, en Gedeón, en Jefté. Por eso nos muestra el ejemplo en Moisés. Por eso nos da el testimonio de Noé y nos muestra hoy el cuadro de Abraham. Para que nosotros nos demos cuenta que sí es cierto que si meditamos en su palabra de día y de noche, nos vamos a deleitar en la ley del Señor. Y el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis.
Es decir, nosotros debemos aprender a conocer qué es lo que es pecado. Debemos entender que el pecado nos separa de Dios, que la mentira, que el odio, el rencor, los deseos sexuales vanos, las orgías, todas las idolatrías sexuales que pueda tener el ser humano metidas en su hogar, todo eso es pecado y tiene que temblar la persona. ¿Por qué? Porque el que peca y no se arrepiente está condenado a vivir separado de Dios. Y nos dice, meditad en vuestro corazón. Entonces, medita, reflexiona. ¿Qué cosas hay allí en tu vida que todavía tú las consideras normales? Que son consideradas por esta humanidad en la que vivimos, ¿las consideran normales? Hoy en día en muchos hogares se ve la pornografía como algo normal. Hoy en día los canales de televisión muestran el erotismo como algo normal. Pero eso es lo que dice el mundo y Dios dice que eso no es normal, que eso corrompe la mente y daña el corazón y conduce a la muerte. No se trata de convertirnos en religiosos ni en moralistas, no señor, de eso no estamos hablando. Se trata es de que en la vida nueva que tenemos en Cristo, tenemos que salir de esas esclavitudes. ¿Por qué? Porque los pecados sexuales y toda clase de pecado lo que produce en el ser humano es una esclavitud hacia ese pecado al cual se ha dejado someter. Se convierte en un esclavo y no puede ver y no puede entender y su placer está allí. Dios quiere cambiar eso. El Salmo 77:12 dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Y el Salmo 63:6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es decir, el Señor en su palabra nos llama a que constantemente, de manera permanente, de manera persistente, de manera perseverante, estemos meditando en la palabra de Dios. Señor, debo entender qué es pecado. Señor, debo comprender qué es lo que me separa de ti. Señor, muéstrame mi pecado y ten la plena seguridad que el Señor, que ha escuchado tu oración, Él te lo va a mostrar. Pero Él no te lo muestra para condenarte, Él no te lo muestra para descalificarte, Él no te lo muestra para enjuiciarte, Él te muestra tu pecado para liberarte, para sanarte y para darte entendimiento de qué es lo que realmente tu vida necesita. Ese es el tierno amor de Dios. Por eso dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso sucede en la vida del creyente. Eso sucede en la vida de una persona que está siendo tocada por el poder de Dios. Y por eso en el Salmo 115 nos dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es decir, nosotros antes de conocer al Señor, en nuestra vida antigua andábamos en un camino, en nuestros deleites, en nuestros pecados, deleitándonos en hacer lo que nos viniera en gana y nos creíamos felices. Pero consideren esto, ¿qué sucedía en un guayabo? ¿Qué sucedía después de haber estado cometiendo sexo ilícito? ¿Qué sucedía después de haber participado en una orgía, después de haber visto pornografía? Cada cual lo sabe, cada cual lo ha experimentado, cada cual debe considerar ese camino y debe volver a la palabra del Señor y escuchar la voz de Dios y reconocer que todo eso no le producía sino felicidades o satisfacciones únicamente momentáneas. Cuando yo era alcohólico, cuando era esclavo del alcohol, esos guayabos que me daban a mí eran para morirme. Y solo cuando estaba enguayabado sentía
remordimiento y decía, no lo vuelvo a hacer. Pero jamás pude ser libre de eso. Jamás, hasta que no llegó el Espíritu Santo y me sacó de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas es imposible. ¿Cuál es el pecado en que tú vives? ¿Cuál es esa esclavitud, esa amargura de pecado en la que tú vives? Confiésalo delante del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confiésalo delante del Señor. Amados hermanos, Dios está hablando, es Dios quien nos está llamando, es Dios quien está estrechando nuestro camino, es Dios quien quiere y está dispuesto a hablarnos, a aconsejarnos, a limpiarnos, a liberarnos y a darnos esa vida nueva. Escucha esto. Ageo 1, del 5 al 7. Escúchalo bien, mi hermano. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. El Dios Todopoderoso está hablando hoy a esta iglesia. Meditad sobre vuestros caminos. Miren esto. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho de Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿No se han dado cuenta, hermanos? El que trabaja por un sueldo. Aquí ¿qué dice? Su jornal en saco roto. ¿Le alcanza su sueldo? ¿Cierto que no alcanza? Sembráis mucho y recogéis poco. Se siembra mucho de unas cosas y no se recogen como se espera. Se come y no se sacia. ¿Por qué? Porque mañana quieres más. Beben y no quedan satisfechos porque mañana van a desear más. Se visten y no se calientan porque mañana la ropa ya es vieja. Por eso el Señor nos llama a meditar sobre nuestros caminos. ¿Y eso cómo lo hacemos, hermanos? Medita en el silencio. Aquieta tu mente. Ve y busca un lugar donde tú estés quieto en tu casa con el Señor, tú y Él, los dos solos, y habla con Él, porque Él está dispuesto a escuchar. Medita en el silencio, aquieta tu mente, gobierna sobre tus pensamientos porque tú lo puedes hacer. Dios es Dios y Él está dispuesto para ti. Él está presto a atenderte. Dice nuestro Señor Jesucristo en la palabra que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Y saben qué? Cuando vayamos con Él, Él dice que está listo para atendernos, porque va a continuar sirviéndonos. ¿Sabías eso? Él está esperándonos. Y vamos a entrar con Él. Pero hay quienes en este mundo pervierten todo y dicen que allá se van a rumbear, a discotequear, porque allá están esperando eso. Mentiras. El mundo sobrenatural creado por Dios es un mundo de amor. Es un mundo de poder, es un mundo lleno de gracia, es un mundo lleno del favor de Dios, es un mundo donde no hay dolor, donde no hay enfermedades, es un universo gigantesco, no lo alcanzamos a dimensionar, pero no habrá dolores, ni tristezas, ni angustias, ni arrogancias, ni idolatrías, ni desesperos, ni un solo pecado habrá allí, sino gozo, alegría, paz y favor de Dios. Ese es el mundo que Dios tiene preparado para los que lo amamos. Por eso nos dijo en Josué 1, del 8 al 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta? Es en esa manera como Dios quiere bendecirte. Es en esa manera como Dios quiere prosperarte. Es en esa manera como Dios quiere cambiar tu vida. Que tú hagas conforme a lo que en este libro está escrito. Por eso es que debes conocerlo, debes conocer a Dios. Y la vida eterna, dice la Escritura, es conocer a Dios. Que hagas conforme a lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Él está contigo, Él te lo promete y Dios no es hombre para mentir. Y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Él no puede decir hoy te prometo y mañana no te cumplo. No, lo que Él prometió, Él lo cumple. Y lo va a cumplir y lo seguirá cumpliendo por toda la eternidad. Dios no le dio a Abraham un camino fácil, pero Dios le había dado la promesa de que estaría con él para siempre. Confiar en Dios, debes saber esto, mi hermano, confiar en Dios siempre me dará dirección. Amén. Confiar en Dios siempre me dará dirección. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Qué tal si Abraham se hubiera quedado? ¿Puedes considerar eso? ¿Saben qué pienso yo que habría pasado? El diablo habría hecho estragos en él y en su familia. Pero no se quedó allá. ¿Saben por qué? ¿Cómo concluyo yo esto? Porque cuando entran a la tierra prometida, el Señor manda a todo el pueblo, vayan y destruyan todos los países paganos, destruyanlos y no dejen uno solo. Y ellos obedecieron. Josué es un ejemplo de eso. Fueron y destruyeron. ¿Por qué? Porque Dios no quiere pecado en su casa. Dios odia el pecado, ama la santidad, ama el amor, ama la alegría de su gente. Dios quiere que tú seas una persona alegre, feliz, gozosa de tenerlo a Él, de vivir para Él, de confiar en Él, de caminar con Él porque Él te da tus promesas, Él te da una nueva vida y quiere que tú te goces esa nueva vida en Cristo Jesús. Miremos entonces nuestra vida por un momento. Miremos esta historia de nuestra vida hoy. Estamos como resultado de lo que hemos decidido, ¿cierto que sí? Lo que vivimos hoy es el resultado de nuestras decisiones. Hemos vivido haciendo lo que nos parece más natural. Estamos recogiendo la cosecha de lo que hemos sembrado. Y debemos saber esto. Cada cosecha se recogerá, como dicen los mexicanos, completita. Pero el rastrojo de lo que quede afectará a nuestras generaciones. ¿Tú amas a tus hijos? Tú que no tienes hijos y mañana vas a tener, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué rastrojo le vas a dejar a tus hijos mañana? Cuando ellos crezcan. Cuando ellos sean hombres y mujeres que tal vez tomen la decisión de casarse y formar una familia, ¿cuál es el rastrojo que tú has dejado hoy para ellos? Por eso debemos meditar, por eso debemos reflexionar, por eso debemos ser considerados con la vida que vivimos y gracias a Dios que hoy tenemos la alerta de Dios llamándonos al camino y diciendo, oye, párala. Detente, frénate y toma una decisión sabia en tu vida. Reflexiona seriamente, considera los caminos, considera la vida que has llevado hasta hoy y piensa en lo que ya sembraste, que ya no lo puedes dejar de recoger, porque llegará completita la cosecha.
Mire esto, hermano. La mayoría de la gente solo piensa en un empleo, en un sueldo fijo, en una casa, en un vehículo. Piensa en tener unos hijos y un buen lugar donde educarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber algo? Eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere este mundo. Ese es el engaño de este mundo. Hacerte creer que tu vida es eso. Y que tu vida, eso es lo que tú consideras que el día que te pensiones te vas a sentir satisfecho de haber dicho a los hijos: aquí les pagué su carrera, les entregué una buena casa, les di un carro, hice esto o aquello, los llevé a pasear, hice lo otro. Pero te vas a dar cuenta cuando llegue ese tiempo que eso no produce ninguna felicidad en tu corazón. Pero hay algunos que se autoengañan y se la pasan diciendo: yo ya hice. Resulta que Dios dice: no has hecho nada. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que oigamos su plan y lo escuchemos y lo obedezcamos y lo adoremos. En otras palabras, Dios quiere que nuestra manera de pensar cambie y nuestra manera de vivir sea transformada para que entendamos de una vez por todas que somos seres sobrenaturales, que nuestro destino final no está en esta tierra, pero todos buscamos vivir los sueños de aquí, no los sueños sobrenaturales de la eternidad que Dios nuestro Padre ordenó que fueran así. Es que Dios fue el que lo planeó, Dios fue el que lo diseñó y Dios, por eso les decía al comienzo de esta predicación que Dios está hablando a su iglesia de toda la tierra porque Él tiene un plan para llevarte con Él. ¿Cómo lo descubrimos? Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y mira lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Él murió, ¿sí? ¿Lo saben, iglesia? Jesucristo murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, nos dejó el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Tú tienes que leerlo. Tú tienes la oportunidad de comprobarlo por ti mismo. Pero ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de decirle al Señor en tu oración: ¿esto que estoy leyendo es cierto? Y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque es que tenemos un Dios sobrenatural al cual tú puedes ir y preguntarle. Señor, en la iglesia el pastor dijo unas cosas que están aquí escritas, muéstrame si son verdad, y el Espíritu Santo vendrá y te sellará en tu corazón y te dará la certeza, porque Dios es Dios y no hay otro fuera de Él. Nuestra manera de vivir debe cambiar para una nueva vida de adoración y de alabanza a Dios. Dios ya sabe, mi hermano, que vamos a fallar. Abraham falló igual que nosotros. El ser humano, Abraham era un ser humano igual que nosotros, con nuestras mismas debilidades, con nuestras mismas carencias. Él falló, pero Dios lo perdonó, lo levantó y lo siguió llevando a otro nivel. Por eso nosotros debemos creer, orar y obedecer como Abraham lo hizo. Debemos someter nuestra carne a lo que Dios dice. Mire esto, ¿cómo hacerlo? La Virgen María fue visitada por el ángel, quien le anunció el plan de Dios para ella. Eso está escrito. ¿Ustedes lo han leído?
El ángel vino sobre ella y la cubrió, dice la Escritura. Ella recibió el plan de Dios para su vida, pero en Lucas 2:19 mira lo que nos dice. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dios es Dios? Pregúntale. ¿Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en rescate por causa de mis pecados? Pregúntale y Él te va a responder. Señor, ¿es verdad que tú me perdonas si yo confieso mis pecados? Él te va a responder. Señor, ¿es verdad que tú me das una nueva vida en Cristo Jesús y vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? Pregúntale y el Señor te va a responder. ¿Cómo hacer esto? Salmo 37, del 7 al 9. Y mira lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Y mira la promesa que te da. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Entramos a nuestra conclusión de hoy. Dios te ha llamado, y Él al que llama le anuncia el perdón y la compasión de Dios. Dios está siendo misericordioso con nosotros. Y mira lo que nos dice, Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios te perdona una vez y para siempre. Ven al Señor, ven al camino del Señor, porque Él te perdona. No importa cuál o cuáles hayan sido los pecados que hayas cometido en tu vida, ven al camino, porque Él toma todos tus pecados y cuando tú los confiesas, Él coge todos tus pecados y los envía a las profundidades del mar y te perdona y nunca más se vuelve a acordar de tus pecados. No es como nosotros, que tenemos la pésima costumbre de andarle recordando a los demás qué fue lo que hicieron en el pasado. Dios no es así. En Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y en Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mis hermanos, hay una vida nueva. Y hay una vida en abundancia para todo aquel que ha creído en Él, en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza de vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Él es nuestra esperanza de vida. Confía en Él y Él hará. Esto es algo grandioso, es algo maravilloso que no podemos despreciar. Dios nuestro Padre lo sabe todo de nosotros y en su eterna y poderosa sabiduría nos ha llamado y ese llamado Él lo ha puesto en nuestro corazón, allá en lo íntimo, en lo secreto de nuestro ser y cada uno lo sabe allá en su conciencia. Allí lo ha evidenciado porque Dios se lo ha revelado, porque Dios se lo manifestó. Amén. Recordemos, Dios habló a Abraham, a Moisés, a David, a Gedeón, a Elías, a Pedro, a Pablo, a Juan, y hoy está profundamente hablando a nuestro corazón. Es tiempo de oír la voz de Dios. Es tiempo de creer, confiar y
obedecer.